Hola a todo el mundo. En el vídeo de hoy vamos a tratar sobre la gestión avanzada del formato condicional. Os recomiendo, antes que nada, recordar la parte correspondiente al formato condicional que encontraréis en el curso de Excel Specialist. Dicho esto, tengo que advertiros que la gestión avanzada del formato condicional tiene mucha miga, de modo que iremos desgranando cada uno de los apartados con calma. Preparad unas palomitas y comenzamos. Como podemos ver, dispongo de un libro con material de ejemplo para aplicar el formato condicional. Ya sabemos que para poder aplicar un formato del tipo que sea, debemos seleccionar previamente una celda o conjunto de celdas. Comenzaremos seleccionando esta primera columna. Ahora, desplegamos el menú de formato condicional. Debemos saber que además de las reglas prefijadas de que disponemos cuando desplegamos el menú y que son las que ya aprendimos en el curso de Excel Specialist, Excel dispone de un modo avanzado que nos permite personalizar cada regla hasta el mínimo detalle. Encontraremos esta opción en la parte inferior del menú, donde se lee Nueva regla. Los puntos suspensivos nos indican que al pulsar sobre esta opción se abrirá una nueva ventana, así que lo hacemos y aquí tenemos el resultado, una nueva ventana con un montón de opciones para modificar. Si bien es cierto que al principio puede parecer un poco abrumador por la cantidad de cosas que vemos en la ventana, iremos viendo cada apartado con calma. En la parte superior debemos seleccionar el tipo de regla que queremos aplicar, mientras que la parte inferior irá cambiando para mostrarnos las opciones avanzadas que corresponden a cada tipo de regla. La primera regla, a aplicar formato a todas las celdas según sus valores, es una versión personalizada de las reglas básicas de conjunto, según los valores del rango, es decir, las que corresponden a barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos. El primer estilo de este formato corresponde a escalas de dos colores. En él podemos decidir, en primer lugar, sobre qué dos valores queremos crear la escala. La opción por defecto es el valor más bajo y el valor más alto, que viene a ser como un max y un min del rango. Con esto nos aseguramos de que si se modifican los valores del rango, siempre se tendrá en cuenta el valor máximo y el mínimo del mismo. También podemos definir números concretos, porcentuales, fórmulas o percentiles. Finalmente, podemos escoger los dos colores que formarán la escala. Excel se ocupará de establecer los colores intermedios en función del valor de cada celda. El segundo estilo de formato permite realizar la escala con tres colores en lugar de dos, con lo que disponemos de una nueva columna para establecer el color adicional. El resto de opciones es muy similar a la escala de dos colores, así que no me extenderé más al respecto. El tercer estilo es para crear barras de datos. Al seleccionarlo nos encontraremos con varios modificadores que nos permiten, al igual que antes, cambiar el criterio de valores y además podemos personalizar la apariencia de la barra que aparecerá detrás de cada valor, modificando los colores de relleno y de borde, e incluso la posición de la barra en la celda, de modo que puede variar en función de la alineación establecida, o podemos forzarla a estar siempre a la derecha o a la izquierda. El cuarto y último estilo nos permite aplicar conjuntos de iconos al rango seleccionado. Las opciones de personalización de este estilo nos permiten definir las condiciones sobre las cuales debe aplicarse cada icono, mediante el uso de comparaciones respecto a un valor y un tipo a elegir, como en los otros casos. Hasta aquí la personalización de formatos de conjunto.
Vamos con el siguiente tipo. El segundo tipo de regla es una versión personalizada del apartado Resaltar reglas de celda. Aquí podemos usar comparadores para establecer las condiciones y hacer uso de las opciones avanzadas de formato para configurar la apariencia de las celdas. Los distintos tipos de comparadores agrupan en poco espacio las opciones que teníamos disponibles por separado en los formatos básicos, del estilo es mayor que, es menor que, etc. El tercer tipo de regla corresponde al apartado Reglas superiores e inferiores y nos permite configurar las condiciones y las apariencias de forma similar al resto de reglas. Podemos escoger superiores o inferiores y determinar si el rango debe afectar a una cantidad concreta o a un porcentaje del rango que tengamos seleccionado. El cuarto tipo de regla nos permite aplicar formato a las celdas que estén por encima o por debajo del promedio, asignándoles de nuevo un formato personalizado. Finalmente, el tipo de regla para valores únicos o duplicados es una versión más configurable de una opción disponible en el apartado Resaltar reglas de celdas llamada Duplicar valores. Esta regla nos permite aplicar formato a los valores de un rango que aparezcan duplicados o bien a aquellos valores que no lo estén, es decir, que solamente aparezcan una vez en nuestra selección. De nuevo, podremos escoger un formato personalizado para destacarlos. Como podéis ver, las diferencias respecto a la gestión básica de formato condicional no son tan grandes. Simplemente se trata de versiones algo más configurables. Sin embargo, me he guardado lo mejor para el final. Se trata de un formato condicional que se aplica en el caso de que una prueba lógica sea verdadera. Esta es la guinda del pastel y con ella podremos hacer cosas que hasta ahora no podíamos conseguir utilizando todas las reglas anteriores. Comenzaremos con un ejemplo sencillo. Pintaremos A1 de color azul si A1 vale 2. Esto ya deberíamos saber hacerlo utilizando las reglas anteriores, pero de esta forma entenderemos mejor el funcionamiento. En primer lugar, me sitúo en A1. Creo una nueva regla de formato del tipo utilice una fórmula. Dentro de la casilla, debo especificar una prueba lógica. Como ya vimos cuando trabajamos el concepto de prueba lógica en Excel Specialist, las pruebas lógicas constan de una comparación entre dos elementos. En este caso sería igual a 1 igual a 2. Es importante que comencemos escribiendo un signo de igual antes de realizar la comparación. Después establecemos el fondo de la celda en color azul. Aceptamos y vamos a ver si funciona. Escribo un 2 en A1 y efectivamente la celda se ha vuelto de color azul. Bien, ahora que ya entendemos cómo funciona este tipo de formato mediante prueba lógica, quiero que os deis cuenta de una cosa. Todos los tipos de formato que habíamos visto hasta ahora utilizan como activador el valor de la propia celda. Echemos un vistazo a las opciones que tenemos en el menú. Si la celda es mayor que. Si la celda es menor que. Si la celda está entre tal y tal valor. ¿Lo veis? Lo que determina el formato de una celda es su propio valor. Pero, con el tipo de formato basado en prueba lógica, podemos ir a buscar el valor a otras celdas. Es decir, podemos modificar el formato de una celda en función de factores externos que no tengan que ver específicamente con la propia celda. Veremos algunos ejemplos a continuación.
El primero es sencillo. Se trata de modificar el aspecto de A2 en función de lo que haya escrito en B2. Imaginemos que, si el valor de B2 es mayor que 10, queremos que A2 se muestre en verde. Seleccionamos A2, que es la celda donde queremos que se aplique el cambio de formato, y creamos una regla de formato del tipo fórmula. Dentro de la casilla escribimos igual y seleccionamos la celda B2. Notad que Excel escribe la referencia como absoluta. A continuación escribimos mayor que 10. La prueba lógica será, en caso de que B2 sea mayor que 10, aplica el formato. Ahora cambiamos el formato para que el relleno de la celda pase a color verde. Aceptamos y vamos a comprobar si funciona. Cuando escribo 7 en B2 no ocurre nada, pero si escribo 12, ahí está. La celda A2 ha cambiado su relleno a color verde. ¿Qué os parece? Esto no podíamos hacerlo con las opciones de formato condicional sencillas, porque tanto el formato como el valor tenían que ser en la misma celda. Vamos a complicar el tema un poquito más. Disponemos de una columna con alumnos y otra con la nota que tienen. Queremos que el nombre de cada alumno se muestre con la fuente en rojo, si la nota es menor que 5. Como podemos ver, en este caso el formato condicional debe aplicarse a varias celdas, y el formato condicional que aplicamos a cada una de ellas depende del valor de otras celdas, cuya posición relativa, eso sí, es la misma para todos los alumnos, es decir, está una celda a la derecha. Para comenzar, seleccionamos los nombres de los alumnos, que son los que deben tener el formato condicional. Fijémonos en que cuando seleccionamos el rango, hay una celda que aparece seleccionada. Esa es la celda a partir de la cual deberemos desarrollar la fórmula. Ahora, creamos una nueva regla de formato condicional con uso de fórmula. Comenzamos escribiendo un igual y a continuación pulsamos en la nota correspondiente al primer alumno. Como vemos, la referencia aparece fijada de forma automática. Esto es lo común para la mayoría de los casos. Pero en esta ocasión vamos a eliminar los signos de dólar pulsando F4. La razón es que si dejamos fijada la referencia, todas las celdas donde estamos aplicando el formato irán a buscar la nota del primer alumno. Tenemos que convertir la referencia en relativa para que cada alumno vaya a buscar la nota a la celda que tiene a su derecha. Ahora añadimos un menor y a continuación un 5. Acto seguido, pulsamos en el botón de formato y cambiamos el color de fuente a rojo. Ya está. Pulsamos en aceptar y comprobamos que al escribir un valor por debajo de 5 en cualquiera de las celdas de notas, el nombre del alumno cambia a rojo. Además de jugar con las referencias relativas o absolutas, el uso de formatos condicionales con pruebas lógicas nos permite complicar tanto como queramos la fórmula que escribimos. Vamos con el último ejemplo de este vídeo. Disponemos de las notas de un alumno. Queremos que la casilla con el nombre del alumno se muestre con la fuente en color rojo en caso de que el promedio de las notas sea inferior a 5. Comenzaremos seleccionando la casilla con el nombre del alumno. A continuación, creamos una regla de formato condicional de fórmula. En la casilla debe figurar como prueba lógica que el promedio de las celdas con nota sea inferior a 5. Escribimos un igual y a continuación la función promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de las notas. Notemos de nuevo que el rango aparece como referencia absoluta. Esto pasará siempre, por lo que tenemos que ir con cuidado en función de cada situación.
En este caso no importa, puesto que el ejemplo solo consta de un alumno. Después añadimos menor que 5. Ya tenemos la prueba lógica. Si el promedio de las notas es menor que 5, aplica este formato. Ahora cambiamos la fuente a color rojo. Pulsamos en aceptar y ya hemos acabado. Comprobaremos si el formato funciona. Cambiamos una de las notas por un valor bajito para que el promedio baje. Y ya tenemos la celda con el nombre del alumno en rojo. Y esto es todo por hoy. Como podéis ver, las opciones de uso del formato condicional avanzado son muy variadas y podemos aprovecharlas en multitud de situaciones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!